Muy bien, iniciamos aquí el video correspondiente a los números índices, que son otro tipo de número relativo que hay. Ok, ¿qué es un índice? Es un número que expresa el cambio relativo ocurrido entre un periodo o situación base y otro periodo o situación de interés específico, periodo de referencia en un conjunto de variables. Ok, vamos a ver los índices, a diferencia de otros números relativos, como las tasas, las razones, las proporciones y los porcentajes. Resulta que ya no es un simple resultado de dividir dos números, sino que en el cálculo de un índice podrían participar muchos números, ¿verdad? El objetivo es precisamente, mediante el cálculo de ese índice, resumir en un único número el comportamiento de todos esos números que participan en su cálculo en conjunto, ¿verdad? Existen muchos índices, pero posiblemente los índices más famosos sean los índices de precios, ¿verdad? Donde se trata de resumir en un único número los precios de una gran cantidad de productos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir viendo cómo van variando los precios de los productos a lo largo del tiempo. Poder decir, mira, sí, en términos generales los precios subieron o bajaron. Entonces se calcula un único número en un determinado periodo de tiempo. Entonces, mediante la comparación de ese índice calculado en un periodo y otro, podríamos decir, bueno, cuál ha sido el cambio relativo en términos generales en los precios. Para eso se calcula algo que también vamos a ver que se llama la tasa de inflación, que nos dice pues qué tanto variaron los precios, si aumentaron o si disminuyeron y más o menos en qué porcentaje entre un periodo y otro. ¿Ok? Muy bien, les decía que entonces existen varios tipos de índices. Tal vez ustedes hayan escuchado otros tipos de índices por ahí, pero los más famosos son los índices de precios y bueno, son los que vamos a utilizar en este video para tratar de entenderlos. Existen varios tipos de índices de precios también, no es que existe una única forma de calcularlos, sino que pueden haber varios tipos. Nosotros vamos a ver los más conocidos. Uno de ellos se llama el agregado simple, el otro es el promedio de relativos. Y hay un par de índices por ahí más que son muy interesantes, que de hecho son los más utilizados, que son los llamados índices ponderados, donde pues sus principales representantes son el índice de las Peires y el índice de Pache. Ok, esos son los cuatro tipos de índices que vamos a ver en este video. Ok, para ilustrar esos tipos de índices, lo que vamos a hacer es que vamos a ver un ejemplo y vamos a calcular el índice de precios con cada una de las cuatro fórmulas, digámoslo así. En este caso vamos a suponer que hay una familia que consume únicamente 5 artículos: el arroz, el aceite, la sal, el café y el pan. Y disponemos de los precios de esos bienes en las unidades de medida específicas para 3 años diferentes: 2003, 2006 y 2009. Ok, entonces aquí tenemos esa información precisamente. Estos son los artículos que consume esta familia: arroz, aceite, sal, café y pan. Esta es la unidad de medida que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces el arroz en bolsas de 1 kilo, el aceite en botellas de 1 litro, la sal en bolsas de 500 gramos, el café en bolsas de 1 kilo y el pan en unidades, en este caso en una boya. Ok, entonces tenemos por acá los precios en cada uno de los 3 años que dijimos. En el año 2003, 1 kilo de arroz valía 400, 1 litro de aceite 485, una bolsa de 500 gramos de sal 90, café en kilo 1170 y la boya de pan 200 colores. ¿Ok? En el 2006 tenemos lo mismo, nada más que como pueden ver los precios son diferentes, ya pasó el tiempo y los precios variaron. El arroz ya no vale 400, sino que vale 600 en el 2006. Y así sucesivamente con los demás artículos. En el año 2009, observen que los precios pues también volvieron a variar. Lo normal pues que suele suceder con los precios es que suban. Y aquí estamos viendo cómo han ido subiendo los precios. ¿Ok? Muy bien, es importante que tomemos en cuenta que vean que los años fueron numerados. A este año se le llamó el año 0, a este el año 1 y a este el año 2. Y al año que se le llamó 0 se llama el año base. ¿Okay? Muy importante siempre en el cálculo de índices, de cualquier índice, y específicamente pues en este índice de precios también es válido, que se defina un año base. Y a ese año base se le suele llamar 0. No necesariamente el año base siempre va a ser, digamos, el año más antiguo, como en este caso se seleccionó el año base, el 2003, que es el más antiguo de los 3 años. Pero no siempre es así. El año base puede ser cualquiera de todos. El asunto es que a ese año, sea cual sea, siempre se le va a llamar el año 0.
Y los demás los numeramos, normalmente se suelen numerar de izquierda a derecha si están acomodados de menor a mayor. Y los demás pues se llaman 1, 2, 3, 4 y 5, etc. Entonces, en este caso, el año 0, 2003, año base, y después se dejó de izquierda a derecha año 1 y año 2. Si por ejemplo el año base hubiéramos decidido que hubiera sido el 2009, entonces este hubiera sido el año base, año 0, y pudimos haberle puesto al 2003 el año 1 y al 2006 el año 2, por ejemplo. Ok, entonces siempre tiene que existir ese año base y por orden se le suele llamar año 0 y los otros pues se enumeran de izquierda a derecha con los números 1, 2, etc. Ok, esto van a ver que por qué es así, bueno, porque las fórmulas están diseñadas para trabajar con estos números de año, ¿verdad? Entonces uno puede entender mejor la fórmula, hacer mejor el cálculo si realiza esa numeración de los años. Entonces siempre tenemos que saber cuál es el año base para calcular un índice, porque como van a ver en las fórmulas es necesario saber cuál es el año base. Entonces cuando vean un ejercicio o un cálculo de índices de precios, asegúrense primero de conocer cuál es el año base, ¿ok? Porque ese va a ser importante para la hora de calcular las fórmulas. Ok, muy bien, estando claros con el ejercicio que tenemos ahí, pues lo que queremos calcular son índices de precios. ¿Qué es lo que necesitamos? Calcular índices de precios para cada uno de los 3 años. O sea, necesito un único número que me resuma los precios del año 2003, un único número que me resuma los precios del año 2006 y un único número que me resuma los precios del año 2009. ¿Para qué? Para después poder hacer alguna comparación y poder analizar si los precios aumentaron o disminuyeron de un año a otro, en qué porcentaje, calcular la tasa de inflación, etc. ¿Estamos? Ok, entonces vámonos ahora a trabajar con esos datos. Por acá yo tengo un Excel, a ver si lo encuentro, es este que está por acá. Ok, en este Excel que está acá, pues tengo otra vez los mismos datos que acabamos de ver, de los artículos, unidad de medida y los precios en los 3 años. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de índices que se pueden calcular con estos datos. El primero de todos es el famoso agregado simple. Ok, vamos a poner aquí agregado simple, que es el primer tipo de índices de precios que vamos a ver, que como su nombre lo dice, es un índice pues, bastante simple de calcular. Ok, la fórmula la tenemos por acá. El índice de precios en un periodo cualquiera, la vamos a llamar el periodo N. Yo puedo calcular el índice de precios para cualquier año, para el año 0, para el año 1, para el año 2, 3, 4. Entonces, N va a ser el número de año para el cual estamos calculando el índice de precios. Si estoy calculando el índice de precios para el año 2009, N sería 2, porque el 2009 es el año 2. Si estuviera calculando el índice de precios para el 2006, N sería 1, porque es el año 1, y así, ¿verdad? Ok, entonces me dice que si yo quiero calcular el índice de precios en un año cualquiera, N, para calcularlo es muy simple. Sume todos los precios del año N, PN significa precios en el año N. En este caso, si el índice de precios estoy calculando es el 2002, índice de precios en el año 2 va a ser igual a la sumatoria de los precios en el año 2 dividido entre la sumatoria de los precios en el año 0. Ok, entonces yo necesito la sumatoria de los precios de los años, diferentes años para poder calcular los índices. Entonces, yo voy a necesitar sumar cada una de estas columnas para calcular el índice de precios agregado simple. ¿Ok? Entonces aquí tengo la suma de este. E igual vamos a hacer con este otro. Ok, ahí tengo las sumas de los precios de los 3 años. Entonces vamos a suponer que yo voy a calcular el índice de precios en el 2003, que recordemos es el año 0. Ok, entonces, ¿cómo se calcula? Me dice, en este caso, N sería 0, porque es el índice de precios que voy a calcular. Entonces me quedaría IP0. Va a ser igual a la sumatoria de los precios del año N, que es 0. Entonces va a quedar la sumatoria de los precios en el año 0, dividido entre la sumatoria de los precios en el año 0, que es lo que va abajo en la fórmula. Entonces, el resultado va a ser la sumatoria de los precios en el año 0, dividido entre la sumatoria de los precios en el año 0. Y eso pues lo multiplico por 100 porque los índices de precios se suelen presentar en base 100, ¿ok? Entonces lo ponemos entre paréntesis y lo multiplicamos por 100. ¿Ok? Entonces el índice de precios me da 100, ¿ok? O también le podríamos llamar 100%, ¿verdad? ¿Ok? Siempre el índice de precios en el periodo base, no importa el índice que sea que estemos calculando, cualquier índice, sea de precios o cualquier otro,
siempre el índice en el periodo base va a dar 100, ¿ok? Siempre va a dar 100. Aquí estamos pues, demostrando que en este caso también da 100. Ok, entonces yo voy a, por la forma que trabaja Excel, yo voy a omitir este 100 aquí que multiplica, que lo voy a seguir omitiendo en los otros cálculos, porque Excel me lo hace automáticamente cuando le pongo este símbolo, ¿verdad? Estamos, ya hemos tenido un par de decimales. Entonces, el índice de precios agregado simple en el año 2003 me da 100%. Vamos a ir a calcular el índice de precios ahora en el 2006, que es el siguiente año. Entonces, en este caso, N en la fórmula sería 2, ¿verdad? El índice de precios en el año 2 va a ser igual a la sumatoria de los precios en el año 2. Perdón, el año 1. El 2006 es el año 1. El índice de precios en el año 1 va a ser igual a la sumatoria de los precios en el año 1, esta que tengo acá, dividido entre la sumatoria de los precios en el año 0. Entonces voy a dividir esto entre esto y multiplico por 100. Aquí, bueno, no lo voy a multiplicar por el asunto de el formato de Excel. De hecho, vamos a copiar esto para acá para que ya me queden los formatos. Y entonces haríamos índice sumatoria de los precios en el año 1 dividido entre la sumatoria de los precios en el año 0. Y el índice me da 177,61. Como pueden ver, mayor. Ahora voy a calcular el índice de precios en el año 2009. ¿Ok? Entonces, en este caso ahora N es 2. Entonces, el índice de precios en el año 2 es igual a la sumatoria de los precios en el año 2 dividido entre la sumatoria de los precios en el año 0 por 100. Entonces, sumatoria de los precios en el año 2 dividido entre sumatoria de los precios en el año base por 100. Y me da un 198.29%. ¿Ok? Entonces, ese sería los tres índices de precios agregados simples, ¿verdad? Cada uno de estos me resume los precios en cada uno de los años. Observe que cada vez es mayor, por tanto podríamos decir que los precios en términos generales aumentaron. ¿Ok? Muy bien, así es como se calcula este índice que como pueden ver es bastante sencillo. Recuerden lo del año base, porque vean que en esta fórmula dice siempre divida entre la sumatoria de los precios del año base, o sea que si el año base hubiera sido el año 1, pues entonces, bueno, el 2006 le hubiéramos puesto año 0 a este, entonces siempre va a tener que dividirse más bien por esta sumatoria, no por esta, porque este es el año base. Entonces tengamos cuidado en prestar atención cuál es el año base para no ir a cometer un error. Entonces, depende cuál sea el año base, pues sería el número que siempre dividiría aquí abajo. ¿Ok? Y el año base siempre el índice va a dar 100. ¿Ok? Muy bien, ahora, se puede ver el incremento de los índices para hacer un análisis que en el caso de los precios, cuando se analiza el incremento de los precios, tiene un nombre particular que se llama la tasa de inflación. Tasa de inflación, pues es el porcentaje de incremento en los precios de un periodo a otro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calculan los índices de precios y después se ve porcentualmente cuánto aumentaron los precios. Para esto, pues lo que se usa es esta fórmula muy sencilla de la tasa de inflación, donde dice que la tasa de inflación de un periodo a otro siempre tiene que decirse tasa de inflación de tal periodo a tal otro. Entonces yo puedo calcular aquí la tasa de inflación que hubo de 2003 a 2006, de 2003 a 2009 o de 2006 a 2009, ¿verdad? Siempre debe decirse eso. Entonces, la fórmula es el índice de precios más reciente de los dos que estoy calculando menos el índice de precios anterior dividido entre el índice de precios anterior por 100 para que nos dé porcentualmente el incremento. Entonces vamos a ver tasa de inflación en este caso. Entonces vamos a suponer que me interesa la tasa de inflación, vamos a llamarle TI nada más, la tasa de inflación primero de 2003 a 2006. Después voy a calcular la tasa de inflación de 2003 a 2009. ¿Ok? Y después voy a calcular la tasa de inflación de 2006 a 2009. Ok, esas son las tres tasas de inflación que voy a calcular. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a ver aquí para darle un poquito más de ancho. Ok, entonces, la tasa de inflación me dice, es el resultado de una división, ¿verdad? En la parte de arriba va a ir,
En este caso estamos de 2003 a 2006. Entonces me dice, agarre el índice de precios R, o sea, el periodo más reciente, que entre el 2003 y el 2006, el más reciente es 2006. Entonces voy a agarrar el índice de precios del 2006 y le voy a restar el índice de precios del periodo más antiguo de los dos, que el periodo más antiguo pues evidentemente es 2003 de estos dos. Y siempre lo vamos a dividir entre el índice de precios del periodo más antiguo de los dos, que en este caso es 2003. Y ahí automáticamente obtengo la tasa de inflación, que se multiplica por 100, y pues nos va a quedar porcentualmente, que lo vamos a hacer acá. Ok, entonces los precios crecieron entre 2003 y 2006 en un 77,61%. Eso es lo que me dice la tasa de inflación. Porcentaje de incremento de los precios entre un periodo y otro. Si quiero calcular entre el 2003 y el 2009, hago exactamente lo mismo, pero ahora utilizando 2003 y 2009. Entonces, el índice de precios más reciente de los dos es 2009, menos el más antiguo que es 2006, entre el más antiguo que es, 2003, y entre el más antiguo que también es 2003, y obtenemos un crecimiento en los precios entre 2003 y 2009 de un 98,29%. La última tasa de inflación que voy a calcular es entre 2006 y 2009. En este caso sería el más reciente, que sería 2009, menos el más antiguo, que es 2006, entre el más antiguo de los dos, que es 2006. Y me da una tasa de inflación de un 11,64 entre 2006 y 2009. Entonces, esto pues es precisamente lo que llamamos la tasa de inflación, que nos sirve para verificar cómo fue el incremento de los precios entre diferentes periodos, en el caso este que es de índices de precios. Si fueran índices de otras cosas, pues también se pueden calcular algo similar a la tasa de inflación, que tal vez tenga otro nombre, que nos va a permitir ver cómo se ha comportado el índice entre un periodo y otro. Estas son, digamos, de las cosas importantes por las cuales se calculan índices, para ver el comportamiento de la variable a lo largo del tiempo, si va aumentando, va disminuyendo y a qué ritmo, qué tan rápido, en qué porcentaje. Muy bien, ese es entonces el agregado simple, la forma en que se calcula. Y esa es la tasa de inflación. La tasa de inflación la vamos a calcular solo en el caso del agregado simple, pero igual, como vamos a ver después en los otros índices, resulta que también, y al final lo que voy a obtener son índices de precios en cada uno de los diferentes años, nada más que con fórmulas diferentes. Igual puedo calcular la tasa de inflación para cualquier pareja de años, pero solo en este lo vamos a hacer pues para no estar repitiendo, porque el procedimiento es exactamente el mismo. Ok, este índice que acabamos de ver, el agregado simple, es muy sencillo, únicamente toma la sumatoria de las cantidades. Para eso se han inventado, pues para lograr pues, ciertos objetivos, se han inventado otros tipos de índices, como por ejemplo el promedio simple de relativos, que es el que vamos a ver ahora. Medio simple de relativos. Ok, el promedio simple de relativos es una alternativa de índices de precios a el agregado simple, que se inventó pues con el fin de digamos, tratar de solucionar un problema que tiene el índice agregado simple. Resulta que el índice agregado simple se ve muy afectado por la unidad de medida que nosotros utilicemos. Por ejemplo, si yo en lugar de utilizar un kilo de arroz, utilizo que la unidad de medida del arroz va a ser sacos de 40 kilos, entonces obviamente estos precios van a ser mucho mayores en cada uno de los años, porque obviamente 40 kilos valen mucho más que un kilo en cada uno de los diferentes años. Entonces aquí voy a tener un número grandísimo. Al tener un número grandísimo aquí para el arroz va a tener muchísima más influencia en el cálculo de estos índices, únicamente porque le cambié la unidad de medida. Entonces para eso se inventó el promedio simple de relativos, que lo que hace es eliminar el efecto de la unidad de medida al trabajar únicamente con el precio relativo y no con el precio absoluto, que es lo que se está trabajando acá, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Bueno, igual va a calcular el índice de precio en el periodo n, sea en este caso el 0, el 1 o el 2, va a ser igual a la sumatoria de la división del precio en el periodo n dividido entre el precio en el periodo 0. Entonces vamos a necesitar la sumatoria de cada uno de los precios relativos de cada periodo dividido entre el periodo 0, y también la sumatoria de los precios del periodo 0
divididos entre ellos, ¿ok? Entonces debo calcular los precios relativos. Entonces vamos a ver. Resulta que si quiero calcular índice de precios del periodo 0, pues aquí va a ser P0 entre P0 y abajo P0 entre P0. En el precio, los precios en el periodo 1, el 2006, aquí va a ser P1 entre P0 dividido entre P0 entre P0. Y en el año 2 va a ser P2 entre P0 dividido entre P0 entre P0. ¿Okay? Eso me lleva a concluir que voy a necesitar, primero que nada, el resultado de la división de P0 entre P0, ¿verdad? Voy a necesitar el resultado de la división de P1 entre P0 y el resultado de P2 entre P0. ¿Ok? Esos son los que voy a ocupar. Entonces, la división del precio 0 entre el precio 0, pues siempre va a ser, obviamente, 1, ¿verdad? Porque va a ser P0 entre P0, ahí nos va a dar 400 entre 400 da 1. Y así sucesivamente, 485 entre 485 da 1. Estos van a dar todos 1, ¿ok? Muy bien. En el caso de P1 entre P0, que lo voy a necesitar para calcular el índice de precios en el año 2006, pues tendré que calcular el relativo de P1, precios en el periodo 1, dividido entre precios en el periodo 0. Aquí me da 1.5 y puedo seguir calculándolo para los demás. ¿Ok? En el caso del año 2009 voy a ocupar el relativo de los precios en el año 2009 entre los precios en el año 2003. Vamos a calcularlos. Y ahí están. ¿Ok? Ahora me interesa pues las sumatorias de esos totales. ¿Ok? Vamos a trabajar aquí tal vez con un par de decimales nada más para que no se vea tan raro esto. Ok. Ahí están nada más con 2 decimales las sumatorias para que no se vea tan raro. Y vamos a proceder a calcular exactamente los mismos índices de los 3 años. Pues aquí ahora esto lo vamos a borrar. Y vamos con el índice de precios en el año 2003. Ok, en el año 2003, pues, vamos a ver, estábamos hablando de que el año 2003 es el periodo 0, entonces sería N sería 0. Índice de precios en el periodo 0 va a ser igual a la sumatoria de precios en el periodo 0, porque N es 0, entre precios en el periodo 0 y dividido todo eso entre la sumatoria de precios en el periodo 0 entre precios en el periodo 0. Ok, entonces, obviamente, la sumatoria de P0 dividido entre P0 es esta, dividido entre la sumatoria de P0 entre P0, que también es esta. Y nuevamente, el índice de precios en el periodo base, como ya habíamos dicho, nos queda en un 100%. Cuando vamos al periodo 2006, que es el periodo 2, periodo 1, me va a quedar índice de precios en el periodo 1, dividido entre la sumatoria del índice de precios en el periodo 1 entre el periodo 0, dividido entre sumatoria P0 entre P0. Entonces va a ser sumatoria de los índices de precios en periodo 1 entre periodo 0, entre la sumatoria de P0 entre P0. Y ese me da un 162,85. Y en el periodo 2009 sería P2 entre P0 dividido entre P0 entre P0. Y ese sería el índice de precios relativo, promedio simple de relativos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el cálculo de ese índices de precios, ¿verdad? Ok, los siguientes, que son los famosos índices ponderados, son los de las Peires y Pache. Pasa una cosa. Resulta que, pues aquí, tanto en estos 2 índices que vemos acá, el agregado simple como el de relativos, todos los productos tienden a tener la misma ponderación, ¿verdad? En los ponderados lo que quiere es dársele más importancia a unos que a otros. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en algún momento quiere que los productos, por ejemplo, si yo quiero calcular el efecto que tienen los precios sobre el bolsillo de los costarricenses, no va a depender solo del precio de los productos, sino va a depender de qué tanto consuman, porque a mí no me afecta nada si le suben de precio un montón a un producto que yo nunca consumo. Entonces, para ver el verdadero efecto que tienen los precios sobre el bolsillo de las personas, habríamos que ver qué es lo que más consumen. De manera que los productos que consuman más
tengan mayor importancia que los que consumen menos. Entonces, para eso es que se crearon los índices ponderados, ¿verdad? O sea, ponderar, pues es dar más importancia a unas cosas que a otras. Pues en el ponderado lo que se trata es darle más importancia a los productos que más se consumen y menos importancia a los que menos se consumen. Ok, entonces se ocupa un ponderador, o sea, se ocupa algo que nos diga a quién le damos más importancia y a quién le damos menos. Entonces, en los índices de precios se decidió, como es lógico, que el ponderador sea precisamente la cantidad consumida. Entonces, ya no nos interesa solo el precio del producto, sino también la cantidad que se consumen, para que esa cantidad sea precisamente la que le dé más o menos importancia a un producto que a otro. Entonces, aquí tenemos los mismos datos que antes con los precios de los productos en los diferentes 3 años. Aquí vamos a ver de los precios en el periodo 2003, estos son los precios en el 2006 y estos son los precios en el 2009, tal como los teníamos en el caso anterior. Ahora tenemos adicionalmente las cantidades consumidas en cada uno de los años. Del arroz se consumen, qué sé yo, digamos 2 bolsas de 1 kilo por año, o por mes más bien. 3 botellas de aceite, 2 bolsas de sal, etcétera. ¿Ok? Y así sucesivamente con los otros productos. Entonces, de manera que conforme un producto se consuma más, va a ser más importante en el cálculo del índice que otro que se consume menos. Entonces, a partir de ahí vienen 2 fórmulas. Realmente no es una sola, existe las pairs y existe Pache. Las pairs es esta que tengo por acá y Pache es esta que tengo por acá. Que por cierto, las pairs, para que lo sepan, es precisamente la fórmula que se utiliza para calcular los índices de precios en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan. Ok, vamos a ver entonces primero las pairs, cómo funcionan. Y después vamos a ver Pache. Ok, las pairs igual se terminarán calculando. Voy a traerme esto de acá para traer los formatos de una vez. Los índices de precios de los 3 años. Pairs, listo. Esto lo borramos. Ok. Muy bien, entonces tenemos que calcular los índices de precios de las pairs para los 3 años. Vean la forma en que se calcula, que está acá. Si yo quiero calcular el índice de precios en cualquier año, de los 3, el 0, el 1 o el 2, pues digamos si es en el año 1, por poner un ejemplo. Entonces el índice de precios en el año 1 va a ser igual a la sumatoria de los precios en el año 1 multiplicado por la cantidad del periodo base. Y eso dividido entre la sumatoria de los precios en el año 0 por la cantidad en el año 0. O sea, tengo que multiplicar primero los precios del año que estoy calculando el índice por la cantidad en el periodo base y también los precios en el periodo base por la cantidad en el periodo base. Observen que conforme varíe n, si estoy calculando el índice de precios en el periodo 0, n va a ser 0 y aquí sería P0. Si n fuera 1, o el año 1, que sería el año 2006, n sería 1 aquí y aquí sería P1. Y si fuera el año 2, N2 y aquí N2 sería P2. Pero vean que Q siempre es Q0. O sea, nunca cambia Q. O sea, quiere decir que para el cálculo de las pairs, lo único que yo ocupo es las cantidades en el periodo 0. No necesito las cantidades de ninguno de los otros periodos. No son necesarias. Entonces, en el índice de precios de las pairs, las únicas cantidades que se ocupan son las cantidades del periodo base. ¿Ok? Y eso es precisamente por lo cual en Costa Rica se utiliza las pairs, porque ir a calcular las cantidades consumidas, en este caso todos los meses, que es como se calcula el índice de precios en Costa Rica, es muy complejo. Los precios es más fácil, cuestión mediante una encuesta, ir a preguntarlos en ciertos puntos, etc. Pero las cantidades que consumen los ticos, sí es difícil estarlas calculando cada mes. De hecho, cuesta varios millones de colones y es un estudio que se hace cada cierta cantidad de años. Entonces, como trabaja solo con las cantidades de un año base, pues es más económico realizar este tipo de estudios. En Pache, como vamos a ver, las cantidades de cada periodo sí se utilizan, ¿verdad? De todos los periodos que participan en los cálculos. Ok, teniendo eso claro, entonces vamos a ver que vamos a necesitar para el índice de precios de las pairs, en este caso, precio 0 por Q0, que va a ser el mismo de acá abajo, va a necesitar precio 1 por Q0 y precio 2 por Q0 para todos los años. Ok, entonces vamos a empezar así. Aquí sería precio 0 por Q0. Aquí vamos a poner precio 1 por Q0 y aquí precio 2 por Q0. Ok, aquí tendría todos los datos que voy a necesitar. Entonces, precio 0 por Q0, precio 1 por Q0, precio 2 por Q0 y abajo también está precio 0 por Q0, el mismo.
Entonces vamos a agarrar aquí primero precio 0 por Q0, ¿verdad? Que sería para el arroz. Y lo copiamos. Sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Ahí estarían los 5 precio 0 por Q0. Ahora vamos con precio 1 por Q0. Sería el precio en el periodo 2009 por la cantidad en el periodo base. Igual lo copiamos. Y después voy a necesitar el precio 2, o sea, los precios en el año 2009 por la cantidad en el periodo 0. ¿Ok? E igual lo que a mí me va a interesar al final es la sumatoria de eso. Entonces vamos a sumar. Y nos queda ese valor que está ahí. Y copiamos esa sumatoria. Ok, ahí tengo todas las sumatorias para calcular. Necesito para calcular las pairs. Entonces, si estoy calculando el índice de precios en el periodo 0, N0, P0 por Q0 entre P0 por Q0. Obviamente va a ser sumatoria de P0 por Q0 entre sumatoria de P0 por Q0. Y nos da un 100% como ya sabemos que da siempre en el periodo base. Si voy a hacer en el periodo 2003, que es el periodo 1, va a ser P1 por Q0 entre P0 por Q0. P1 por Q0. Y ese índice me dio 174,36. Y en el periodo 2009, que es P2, o periodo 2 más bien, va a ser P2 por Q0 entre P0 por Q0. Entonces, P2 por Q0 entre P0 por Q0. Y me dio 190,80. ¿Ok? Entonces, ahí tengo los índices de precios de las pairs para los 3 años. Muy bien, vamos a ver ahora Pache. Okay, Pache es otro índice de precios, pero a diferencia de las pairs, sí utiliza las cantidades de todos los años, ¿verdad? Lo que llamamos que mantiene la canasta actualizada. Muy bien, entonces, en el caso de Pache, vean que si yo quiero calcular precios en un periodo cualquiera, por ejemplo, en el periodo 1, pensemos, va a quedarme P1 por Q1 entre P0 por Q1. Ok, observen que la canasta, la N para la Q sí varía. Si es en el periodo 2, va a ser P2 por Q2 entre P0 por Q2, y es en el periodo 0, P0 por Q0 entre P0 por Q0. Okay, entonces sí necesito las cantidades de todos los periodos en Pache. Entonces vean, si voy a calcular en el periodo base, o sea, en el índice de precios en el año 2003, N sería 0, va a quedarme, y P0 va a ser P0 por Q0 entre P0 por Q0, y ya la tengo por acá, que es esta. Pero si lo voy a hacer en el periodo 1, que es el 2006, N va a ser 1, me va a quedar P1 por Q1, dividido entre P0 por Q1. O sea, yo voy a necesitar P1 por Q1, que va acá arriba, y eso lo voy a tener que dividir entre la sumatoria de P0 por Q0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos P0 por Q1. A ver, estoy en el periodo 1, sí, P0 por Q1. ¿Ok? Ok, ahora sí. Entonces, P1 por Q1 entre P0 por Q1. Tengo P1 por Q1, aquí tengo P0 por Q1. Y si lo voy a hacer en el periodo 2, o 2009, va a quedar P2 por Q2 y P0 por Q2. Entonces, P2 por Q2 entre P0 por Q2. Ok, entonces yo necesito esas 4 columnas para calcular el índice de precios de Pache. Entonces, en este caso, P1 por Q1, P1 por Q1, ahí lo tenemos. Voy a necesitar P0 por Q1, aquí lo tenemos. Voy a necesitar P2 por Q2, Q2, y P0 por Q2, que sería ese. ¿Ok? Y entonces ahora copiamos eso para abajo.
e igual, pues lo que nos interesa son los resultados de las sumas, que son las que se van a utilizar para los cálculos. Ok, ahí tenemos entonces las sumatorias y empezamos con los cálculos del índice para cada año. Entonces, el índice de precio en el periodo 0, N0, P0 por Q0, entre P0 por Q0, evidentemente, pues va a ser lo que ya todos sabemos, el 100% como siempre en el periodo base. Ahora, si me voy al periodo 1, va a ser P1 por Q1 entre P0 por Q1. O sea, P1 por Q1 entre P0 por Q1. Aquí, P1 por Q1 entre P0 por Q1. Y me da un 172,55% el índice. Y me voy al periodo 2, P2 por Q2, que es este, entre P0 por Q2, que es este. P2 por Q2 entre P0 por Q2. Y me da el índice 202,04. Ok, como observan, entonces ese es el otro tipo de índice que es el índice de Patch, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo se calculan cada uno de los diferentes tipos de índices de precios. Recordemos entonces que hay muchos tipos de índices, ¿verdad? En este caso vimos índices de precios específicamente, que por cierto también hay más tipos de índices de precios, este no es el único, y ustedes pueden inventar su índice que ustedes quieran, de precios o de lo que sea, utilizando más o menos esta misma metodología, donde es muy importante lo de definir el año base, ¿verdad? Que no se nos olvide. Aquí estamos viendo pues un repaso de las fórmulas que acabamos de aplicar para cada uno de los índices, ¿verdad? Y bueno, pues eso sería todo lo que les iba a decir sobre índices, así que pues terminamos este tema. Muchísimas gracias.